Esta es la primera sesión de nuestro seminario de formación en el contexto del Observatorio Veracruzano de la Educación. Como ustedes bien saben, esta iniciativa pues básicamente está buscando socializar una serie de conceptos, de discusiones que nos sirvan a todos los que estamos participando en el contexto del OVE para adentrarnos, hasta cierto punto documentarnos y especializarnos en el proceso de conocimiento, valoración y evaluación del funcionamiento de las políticas en el campo de la educación. El seminario consta de varias sesiones. La primera que vamos a desarrollar el día de hoy tiene una naturaleza de orden conceptual. Vamos a empezar situando más o menos de manera panorámica el horizonte de las políticas públicas y eventualmente en las sesiones que siguen vamos a ir adentrándonos en algunos aspectos, viendo casos, tratando de aterrizar algunos conceptos y algunas metodologías. Para la charla de hoy, antes de adentrarnos al contenido, quisiera hacer un par de consideraciones. El primero tiene que ver con la forma en que la organizamos y que vamos a interactuar con ustedes que nos siguen a través de internet. La charla se va a dividir en tres momentos. Vamos a tener momentos de diálogo, vamos a tener momentos de pausa. En esos momentos de pausa vamos a ir a un foro del cual ahora les voy a hablar, que está en internet, donde vamos a poder contestar algunas preguntas y luego vamos a retomar el diálogo de manera en vivo aquí. Después eventualmente les introduciríamos algunas acotaciones y precisiones sobre la dinámica que sigue, ¿no? En cuanto al foro, el foro, para las personas que nos están siguiendo en internet, en el blog del Centro de Formación Ciudadana, lo que ustedes miran al centro es una pantalla donde va la transmisión de video. En la columna derecha ahí está el foro y está en un recuadro de color naranja y gris. Ahí es importante que ustedes se den de alta, que pongan su nombre, que nos digan de dónde nos están acompañando y eventualmente en el momento de la pausa ahí es donde vamos a ir recuperando y contestando sus preguntas. Entonces, pues me parece que sin más que decir en la parte técnica, Osvaldo, ¿se me olvida algo en esto? No, nada más que no se les olvide dar play en la parte inferior de la pantalla para que puedan ver la charla en tiempo real. En tiempo real, sí, en la pantalla abajito de la imagen de video al lado izquierdo hay un botoncito de play, ahí hay un control de volumen que sirve mucho para ir subiendo y bajando la interacción del audio, ahí háganse cargo del control de su computador. Bueno, pues Osvaldo, empecemos, ¿no? Vamos Bueno, entrándole al tema. claro. Gracias Ernesto, bueno, bienvenidos. Les pedimos que los que nos están acompañando en estos momentos escriban sus nombres para saber con quiénes contamos y quiénes nos están siguiendo. De hecho, las grabaciones van a quedar ahí en el foro para que luego, si alguien no pudo seguirnos en tiempo real, bueno, pueda seguirlas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tema que nos reúne y cuál es el propósito de este primer taller de formación? Eh, Básicamente poner en común algunos conceptos que nos van a servir como herramientas, tanto teóricas como metodológicas, para más adelante cumplir con uno de los compromisos que hemos asumido como observatorio, que tiene que ver con la elaboración de un sistema de indicadores de seguimiento del programa sectorial. ¿Esto qué significa? Que es prácticamente hacer observable aquellos compromisos que la autoridad plantee y escriba y se comprometa de manera pública en el programa sectorial. Ahora, para hacer esto, que es un trabajo un poco más de orden técnico, bueno, pensamos como observatorio que tenemos que irnos un poco más hacia atrás y recuperar algunas categorías fundamentales, ¿no? Nos parece por experiencia nuestra, pero también por experiencia del Observatorio Nacional, uno de los primeros elementos que debemos rescatar es el concepto de políticas públicas, ¿no? Dicho de otra manera, sí, sin el término o sin la categoría políticas públicas sería muy difícil hacer observación ciudadana o intentar un espacio denominado rendición de cuentas, ¿no? Toda vez que no habría observables. Bueno, ¿qué entendemos por, o cómo surge, cuál es el contexto en el que surgen las políticas públicas? De entrada, Ernesto, y bueno, les compartimos un texto, por ahí muy pequeño, que es la introducción de un libro. De hecho, pues, me imagino que los interesados leyeron más que la introducción. O tendrán oportunidad de hacerlo O después tendrán de hoy. oportunidad de hacerlo. Y un primer elemento que plantea el texto que compartimos con ustedes es que hubo una crisis o hay una crisis en el campo de la administración pública. Normalmente el campo de la administración pública se movía de manera normativa, es decir, en nuestras instituciones sabemos que hay organigramas, dentro de los organigramas hay funciones, hay actores, flujos de información y todo esto está normado y regulado. Si hay Tradiciones, tradicionalmente, herencias. claro. Entonces, en esta lógica de que todo debe funcionar como una maquinita y cada quien tiene una función, en ese sentido el servicio público así funcionaba y muchas de las áreas, de hecho la mayoría de las áreas del servicio público así funcionaban, en esta lógica de engranaje.
Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que empieza a cuestionarse la eficacia de las autoridades públicas. Es decir, a pesar de hacer, o aparentemente hacer lo que la norma dice, es decir, por ejemplo, entrar a las 9, salir a las 3, irse a comer una hora, regresar a las 4, algo estaba pasando que los beneficios no los estaba sintiendo la sociedad. Y entonces empieza una especie de reclamo, en algunos casos vedado, en algunos casos a través de investigaciones, donde las acciones de las autoridades públicas no estaban dando los resultados que deberían dar. Y la cuestión aquí era que no era un problema de administración, ¿no? Es decir, el problema se ubicaba en otra parte, que era la parte de, por un lado, la toma de decisión, es decir, cómo se tomaba la decisión pública, y por otro lado tenía que ver con cómo se construía el problema público al cual invertirle los recursos públicos, ¿no? Ante esos cuestionamientos muy fuertes, en la academia se empezó a construir una categoría, porque anteriormente la política era una parte, la parte operativa de la estrategia. Estaba la estrategia, luego la política y luego venían las acciones, ¿no? Y la política se concebía como esta parte de toma de decisión operativa, ¿no? Sí. De repente en el campo se empieza a decir, a ver, no me interesa tanto que la autoridad cumpla con la normativa de la planeación, sino que a mí me interesa que resuelva problemas públicos. Y se empieza a poner en la mesa de discusión cuál es el sentido de la administración pública. Sí, claro. ¿No? Y un primer elemento que concuerdan es que el sentido de la administración pública es el servicio público. ¿Y qué significa el servicio público? Es decir, gente que decide, como parte de su profesión y como parte de sus opciones, gente que decide dedicarse profesionalmente al servicio público, es decir, administrar los recursos que todos proporcionamos a través de nuestros impuestos, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, otro elemento que empieza a permear en las discusiones es que, bueno, a ver, los políticos entonces administran nuestros recursos, ¿no? Porque anteriormente lo veíamos como entes independientes, ¿no? Como si administraran una empresa y el recurso fuera privado. Ajá, ¿no? A ver. Y en ese contexto, cuando empieza a emerger toda esta discusión, y que tiene que ver con democracia, en Europa se llamó tercera vía, en países de Latinoamérica se ponía versus izquierdas, derechas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la palabra democracia empezó a emerger con fuerza. Un elemento fundamental es que la sociedad como tal tiene fuerza, y empieza a adquirir fuerza para toma de decisiones. Concretamente en México, en el 88 hay una ruptura muy fuerte, ¿no? Y entonces cada vez las autoridades tienen que rendirle cuentas a la sociedad en dos sentidos. Una, por la cuestión electoral. Hay una especie de independencia del ciudadano del partido. Entonces de repente casos como Jalapa, donde para gobernador gana un partido, para presidente municipal gana otro partido y para diputado federal gana otro partido, ¿no? Entonces de repente la ciudad como que le empieza a caer el 20 que es posible cambiar las instituciones sin necesariamente tener que llegar a cuestiones drásticas como sería una revolución armada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este contexto surgen las políticas públicas, ¿no? Y la política pública entendida entonces como la posibilidad de que el servicio público sirva para resolver problemas que nos aquejan a la mayoría de los ciudadanos. Oye, Osvaldo, acá valdría la pena poner en contexto un poco esa expresión particular, ¿no? Digamos, en el contexto, sobre todo, ya lo pusiste muy bien en un contexto histórico, podríamos ponerlo en un contexto también político y disciplinar, si me das chance a la expresión, ¿no? Hace poquito escribí yo un trabajo y tenía yo que un poco dilucidar la idea del interés público. Entonces, la idea de interés público, cuando empecé a hacer un poquito de genealogía de dónde viene, y tiene, digamos, una historia larga, pero en el debate específicamente sobre la gobernanza y sobre la administración, se instala con relativa sonoridad y visibilidad, digamos, por ahí de los 50, la literatura norteamericana ahí lo pone, ¿no? Ahora, de ahí para acá, el interés público se cruza con conocimiento de distintas áreas, de administración, de gestión, y con el asunto que tú bien decías, un cierto awareness, toma de conciencia de la gente de que ese dinero, esa decisión, etcétera, no me está respondiendo a mí, necesariamente a mis necesidades de que alguien me tape el bache en la calle, que está enfrente de mi casa, o le ponga una luz allá afuera, o en el caso de la educación, que mis hijos tengan un lugar donde ir y que el maestro cumpla con lo que se supone que tiene que cumplir, ¿no? Incluso discutiendo con amigos especialistas en administración, comentan que la categoría política pública es circular. Toda política en sí, implementada por una autoridad pública, tendría que ser necesariamente pública, ¿no? Lamentablemente en democracias como las nuestras, que están en construcción, donde vemos que a veces son más fuertes los llamados poderes fácticos, poderes
no necesariamente elegidos por la ciudad, pero que tienen un poder. Pongo el ejemplo de Televisa, TV Azteca, este problema que tienen ahorita con Telmex, por ejemplo, lo que te habla es un poder fuerte de una televisora que incluso enfrentándose a otro monopolio, ¿no? Y los que estamos de rehenes somos los ciudadanos que al final de cuentas, como si fuéramos un tercero, ¿no? Mirando allá. Entonces, en ese contexto, lo que comentan los teóricos es de la administración es que pareciera tautológico, pero lo que habría que puntualizar, sobre todo en la discusión de la ciencia de políticas, es que no necesariamente un actor público, siendo servidor público, va a actuar en beneficio de todo el público o de los ciudadanos. Aquí hay una especie de duda razonable, en el caso de México se aplica, es ¿por qué? Y es una pregunta de fondo, ¿por qué alguien pudiendo beneficiarse a sí mismo tendrá que renunciar a ese beneficio personal y beneficiar a los demás? Que es la pregunta de fondo de las políticas públicas. Claro, te propongo que la dejemos ahí de trabajo, hagamos una pausa para recuperar algunas de las preguntas de nuestros compañeros en el foro y regresamos a trabajar sobre ello. Entonces nos vamos fuera del aire durante unos 10 minutos y reiniciamos.